vascular asociada al miembro superior. Y después vamos a ver un par de test extras que son en sedentes. Y luego vamos a ver un poco de movilización costal asociada a la sintomatología. Y espero que no me van a hacer el video de nuevo. No. ¿Está grabando? ¿Qué era? ¿Está grabando? Sí, po. Sí. Vamos a ver entonces cervical, Ya. torácica y cervicotorácica. Ya. Le hice un zoom. Ay, para que se... Ok, entonces, usuario, paciente, modelo. Ah, los test que faltaban. ¿No? Signos y datos. Ya. A mí me duele, ¿verdad? Pos. ¿Qué me hace la paciente? Pero igual sería bueno que bajara ahí. ¿Pero te quieres saltar? No. ¿Eso no se pasa así? Sí. Pero hazte para atrás, por cabra. Ahí. Para el otro lado. ¿La pista no está? Para que veáis mejor. ¿O la pista? Around the world. Somos muchos porque seamos felices. Pero amiga, ponte acá, pues venga, Montecita. Ya. Entonces, primer test es para efectos de verificar si es que hay una inestabilidad. Acuérdense que nosotros ya habíamos visto el pusher y también habíamos visto el test de ligamentos valares. Y nombramos que existía la opción del test de Aspinall como posibilidad de ejercicio supina. ¿Ya? Para este test, lo que se realiza es lo siguiente. Se toma la cabeza del paciente y nuestra mano va en la región suboccipital justo entre C1 y C2. En esa zona. ¿Ya? Coloco la mano. Primera opción o primer elemento. Segunda posición es con la otra mano en la región mentoniana, en donde hacemos una pequeña flexión, más que nada como efecto protector. Y luego de esta posición, nosotros lo que vamos a hacer es un deslizamiento anterior con la mano que está en la región dorsal. Luego de esto, traccionamos hacia cefálico. Si es que al hacer esta técnica, la paciente manifiesta sensación de comezón interna o superficial en la garganta, algún síntoma asociado a mareo, vértigo, etcétera, vendría dando el test positivo. ¿Ya? ¿Para qué? Para una posible inestabilidad cervical alta, la cual podríamos categorizar, ¿verdad?, como una posible inestabilidad atlantoaxial. Ok. Segundo test de seguridad que también estaba pendiente y que de alguna manera lo revisamos dentro del punto de vista funcional con el hecho de cambiar, ¿verdad?, una ampolleta o pedirle al paciente que haga una extensión con rotación activa. También se puede hacer pasivamente y le habíamos mencionado, que el test se denominaba test de Klein o test de la arteria vertebral. Para esto el paciente sí tiene que estar más afuera. Puede ser un pitching tumor sin sacarse el hombro. Ahí está. Entonces, para este test, los componentes principales son extensión más rotación. Que es importante, la rotación no es máxima, sino que es hasta los 45 grados aproximadamente. ¿Ya? O sea, la mitad del rango de rotación de la región cervical. Entonces, ¿qué realizamos? Le pedimos al paciente que haga contacto visual con nosotros y que no pierda el contacto visual. ¿Ya? Eso que era chistoso. Ya, relájese. Ya, suéltate, pero mira. Desde ahí generamos la extensión, nos seguimos mirando y luego de eso generamos la rotación y nos seguimos mirando. Nos miramos hasta el infinito y más allá, aproximadamente por 30 segundos. ¿Ya? ¿Qué es lo que deberíamos ver o preocuparnos? Si es que observamos que alguna de las pupilas tiene un movimiento lateral brusco, o sea, empieza a ser un nistagmo, ¿ya? Que, ojo, puede ser grande, pero también podría ser algo muy sutil y pequeño, entonces hay que estar atentos a si aparece. Lo otro que también sería un signo de alerta es tener una anisocoria, o sea que, por ejemplo, una pupila se ensanche y la otra se vuelva más pequeña, ¿ya? O sea que haya diferencia en los diámetros pupulares. Y como
como síntomas anexos: mareo, vértigo, ganas de vomitar, ver estrellitas, miodisopsias, ¿verdad? Que son estos destellos, o que se te nuble la visión, o que el paciente pierda el conocimiento cuando estamos haciendo el movimiento. ¿Ya? Todos esos son signos de alerta. Usted, por favor, quite al paciente de esa posición. No siga, no lo siga intentando, que puede ser malo. ¿Ya? Lo otro es casi, yo les diría que un 90% de los usuarios que son adultos mayores, el test les da positivo. Entonces hay que en realidad ver si amerita la pena el hacérselo a un adulto mayor, ¿ya? Por un tema de que la artrosis cervical va a generar también más rigidez y limitación del movimiento, y por otro lado es posible que también tengamos un proceso degenerativo o ya placas a nivel de lo que es la arteria vertebral, por lo tanto está mucho más rígida. Entonces, si yo, claro, lo llevo a posición de estrés, podría uno romper alguna de esas placas, podría generar quizá un accidente cerebrovascular, o simplemente, si ya tengo una constricción porque el sistema vascular está más rígido y yo no llevo el movimiento, podría perfectamente aumentar esta constricción que ya existe, o esta rigidez. Entonces, ojo si es que en realidad es meritorio hacerlo o no. ¿Ya? Profe, ¿cuándo sería meritorio hacerlo? Porque igual como con eso me dio un cuco. Para hacérselo a algún... O sea, de partida no le cuente todo eso al paciente, porque si no le va a dar cuco. Por eso. Eso lo sabe usted, Ah, usted es tratante. ¿Cuándo podría ser importante hacerlo? En el caso de que haya habido tal vez algún accidente automovilístico, como un whiplash, que en realidad sea necesario explorar qué pasa en la región cervical alta. ¿Ya? Y que el paciente obviamente de alguna manera te narre que tiene mareo o que tiene vértigo, y que tú quieras diferenciar si es que es un origen vascular o si es origen de oído medio. Si la sintomatología del paciente es cervical, pero en realidad tú te das cuenta que no se asocia con ningún síndrome vertiginoso o ganas de vomitar o cosas parecidas, ¿verdad? Y que tal vez se debe a una hipomovilidad de otro segmento, no va a ser muy necesario probarlo. ¿Para qué voy a meterlo o someterlo al riesgo? ¿No? Ahora, dentro de la literatura el test es bastante controversial. Se supone que si es que a uno, por ejemplo, lo vienen a inspeccionar porque alguien te hace una demanda, porque después de que tú lo atendiste justo tiene un accidente vascular, porque movilizaste X vértebra, supongamos, y tú en la ficha clínica no hiciste el test de Declain como para verificar que no tenía un problema en la arteria vertebral, tú te vas a juicio directo y perdiste tu cartón. ¿Ya? Entonces deberías hacerlo protocolarmente. Pero la otra cara o la otra mirada del asunto es que hay varios estudios que dicen que el test es súper estresante, por lo tanto tú tienes un buen porcentaje de riesgo al hacer el test. En el sentido de que el mismo hecho de la posición genera mucho estrés a nivel vascular. Por lo tanto, perfectamente por posicionamiento tú podrías rajar la arteria vertebral. ¿Qué no me enseñan esas cosas? Pues me Sigo corriendo. O sea, si sucede, ¿Lo pegamos? Si llegara a suceder, que igual es raro, Tape. ¿ya? No, de llegar a suceder, obviamente usted tiene que ir a emergencia, ¿verdad? Con su paciente. Y obviamente va a tener que declarar. Y parte de la declaración es decir que estaba haciendo un test que corresponde ser bajo el resguardo biomédico. Y que tuviste la mala cueva de que el paciente tal vez estaba pifiado y por eso sucedió. Pero protocolarmente corresponde hacerlo. O sea, si usted no lo hace y algo le pasa al paciente después, es negligencia suya. Yo sí lo ¿Siempre? uso. De hecho, normalmente para efectos de ajustes cervicales altos trato de hacerlo por si acaso. ¿No le tocaba una situación? ¿Heavy? No, aparte de que se marea alguien. No, Pero eso no, porque ¿Cuánto sale se marea? positivo el test. puede ¿o ser, no? sí, pues, si se marea es positivo. Y no sigue con la cosa. No, pruebo un lado, ya se mareó, veo si pasa lo mismo al otro lado. Si no pasa lo mismo, movilizo la vértebra, no la manipulo, sino que la movilizo. Ajá. Y si sucede a ambos lados, veo segmento C0 y veo C3, para tratar de que con esos dos, de alguna manera, de a poquito, mejoren la movilidad C1 y C2.
siempre hay forma. Bien, con eso, ahora llevamos al paciente un poquito más abajo. Otro poquito más abajo. Ahí, súper califragilístico espialidoso. ¿Me entiendes? No tuvieron infancia. Ya, pero no están aquí. Hay que tratar. Ay, qué lindo. Algo así como lo dice Rebeca. No la has visto, es un clásico, debes verla. Es como no haber visto Titanic. Ya. Entonces, el otro test que debemos hacer es probar cómo se encuentran los escalenos y si la tensión de los escalenos estaría generando secundariamente sintomatología en el miembro superior. ¿Ya? Entonces, para dicho efecto, nosotros inclinamos pasivamente las cervicales del paciente, cosa de que pasemos por debajo del esternocleido occipitomastoideo a la inserción de los escalenos. Una vez que yo llego a la inserción, me devuelvo, pero marcando la presión. Lo voy a hacer para este lado también. Devuélvela. ¿Okay? Entonces, si esa presión genera sintomatología cuando ya estamos en posición neutra de la región cervical, es positivo. ¿Qué sintomatología? Cuando tenemos un atrapamiento neurovascular por síndrome de escaleno o por síndrome de opérculo torácico, que podría ser por la primera costilla, por ejemplo, el nervio que normalmente se ve más afectado por la proximidad es el nervio cubital. ¿Ya? Por lo tanto, la sensación va a ser en la región del dermatoma del cubital. Dedo chico. ¿Sí? Se supone que ya se lo saben, están pedidos para la prueba. Otras opciones, sensación de frío en miembro superior, que estarían tal vez un poquito más ligadas a un problema más vascular que neurológico. ¿Sí? Ambas en conjunto. También podría ser una opción. ¿Ya? Compañeros del otro lado no dieron nada, entonces Dale nomás. generamos una inclinación. Así el ECOM está cherchete mono, ¿verdad? Relajado. Sí, pues así dice papá mono, está cherchete mono. Entonces, desde ahí vamos hacia la inserción. ¿Okay? Presionamos la inserción y devolvemos la cabeza a la posición neutra. La Dani Vega está ahí en cháchara. ¿Ok? Si eso genera sintomatología, positivo. Dile hola. Creo que tiene una pasión. No le voy a contar. Podría decir la profe te manda hola. ¿Sí? Sí. ¿Sí, sí? ¿Algo por el lado? ¿Qué pasó? Ah, está hablando con ella. Ya. Para efectos de no cambiar la posición del paciente, porque la otra vez en la primera sección la hice con otro orden, vamos a aprovechar el tiro que está en supino y mostrar las posibilidades que hay de movilización en el caso de que haya alguna patología controcostal, esternocondral, fractura costal, ¿ya? O disfunción costocorpórea o costotransversa, que serían las posibles, ¿verdad?, alteraciones que vamos a encontrar en la región torácica. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, para efecto de expresar esta región, lo básico es comprimir. ¿Sí? Ahora, lógicamente, para las cámaras, ya acá en la cámara, ¿lo siento? No, lógicamente, si vemos un paciente que tuvo una caída, que tuvo un golpe directo, que está con un hematoma, que hay deformidad o un tipo de alteración que es evidente, usted no le haga un test de compresión. Díganle que es necesaria la radiografía para descartar la fractura al tiro. Y más si es que está con dolor o si es que se está filmando. ¿Sí? No pierda el tiempo y tampoco se ponga en riesgo usted. Si no es esa situación, ahí empieza a examinar. Entonces, posibilidad número 1, compresión perlateral, en donde tomamos la región lateral costal y aproximamos hacia la línea media. ¿Ya? El tórax es súper flexible, especialmente la región baja, entonces no es algo que debería doler, ni tampoco debería usted sentir un clic, ¿ya?
Si siento un clic, ojo, porque posiblemente sea tal vez una fractura, ¿ya? O en una de esas puso mal la mano y agarró una flotante. A veces la última flotante puede también cliquear. A mí de hecho eso se me funciona harto. Una cosa estúpida, pero sucede. Hay gente especial, ¿ya? Podemos probar entonces la región más inferior como también la región media. Ahora ojo, acá yo voy a ver mucho menos movimiento. ¿Ya? ¿Hay movilización? Sí. ¿Puedo comprimir? Sí. Pero no tengo la amplitud que tengo acá. ¿Ya? ¿Ahí hiciste el clic? No, fue como... Ah, perdón. ¿Sí? Y eso es lógico porque en esta región todo se ancla del esternón. Mientras que acá, de alguna manera, estas costillas se están anclando o uniendo con cartílago hacia arriba. ¿Sí? Entonces, por eso tenemos más movimiento aquí que el segmento medio superior. ¿Y no influye la respiración? ¿Puedo hacerlo asociado a la respiración o no? ¿Ya? Para efectos del test no importa. Ahora, sí que tienes que pensar, si tú tienes un paciente con dolor asociado a la región costal, si tú le pides que inspire profundo, es posiblemente que eso sea doloroso. ¿Ya? El aumento de la presión normalmente genera aumento de la sintomatología cuando hay disfunción, específicamente costo-corpórea, o un proceso inflamatorio que podría ser esternocondral o costocondral. ¿Ya? Si hay fractura, también. ¿Ya? Entonces, puedes asociarlo si no es una obligación para efectos del test. Otra opción, y acá yo me voy a dar vuelta, entonces voy a tapar la cámara. De hecho, me voy a preocupar de tapar la cámara. Compresión anteroposterior desde cefálico a podálico, o sea, el vector es oblicuo. ¿Ya? Me ubico en la región anterior y acá, como la compañera tiene una característica morfológica importante, yo lo que hago es ocupar su mano, ¿verdad? Para no poner la mía directo justo en la región. Mi zona tenar y hipotenar está en contacto con la parrilla costal y lo que voy a hacer es comprimir, ya dijimos, hacia abajo, o sea, de cefálico a podálico, y de anterior hacia posterior. Mi vector es oblicuo. ¿No le causa dolor en los pacientes? Si es que está bien, no debería. Ahora, puede sentir si es que tiene un poquito de proceso inflamatorio o si es alguien que tiene mucha adherencia o mucho trabajo de pectoral mayor y la región está de alguna manera fibrosa, la compresión sí puede causar un poco de molestia, ¿ya? Pero va a ser más generalizada, no va a ser así como un pinchazo. Lo mismo se repite al otro lado. Muy bien, la paciente se porta perfecto. ¿Bien? Y veo si es que la compresión genera o no sintomatología. ¿Bien? También se podría hacer bilateral. Si yo quiero, puedo hacerlo en los dos lados al mismo tiempo, por si acaso. Y lo otro, que también se puede hacer, que no es un test ortopédico en sí, pero que sí corresponde a la inspección, y no sé si tal vez hay otro paciente que pudiese quizás sacarse la polera porque esto es más práctico. ¿Ya, JP? JP. No. ¿Por qué? ¿Por la guata? Por lago. ¿Por las manchas? Ay, Sí. oh, tranquilo. Pensé que tenía así un tajo, Que caían ahí. Unos rajuñones. unos chupones. Una... Así como que cayó después. Ahora sí. Ahí está. No voy a entrar. Entonces, otros elementos que deberían de alguna manera, o nosotros deberíamos chequear cuando hacemos inspección y palpación torácica, es uno, ver que sea simétrico, ¿verdad? Y segundo, cuando ya vamos a la palpación, sentir cómo se encuentran
las costillas, específicamente los cartílagos costales, ¿ya? En los puntos en donde tenemos la articulación condroesternal, como también donde se encuentra parte de la articulación costocondral, ¿ya? Para dicho efecto hay que palpar. Normalmente la articulación condrocostal se encuentra entre 3 a 4 dedos hacia el lateral, ¿ya? ¿Cómo yo sé que es? Principalmente porque al momento de palparla y hacer un pequeño deslizamiento transversal, yo no siento que la estructura es plana, sino que siento en la articulación como un pequeño relieve hacia el anterior, ¿ya? Entonces ese es un mecanismo de alguna manera corroborar que estamos en la articulación entre hueso y cartílago, ¿ya? Y la condroesternal es más fácil, porque de alguna manera tenemos el esternón que limita y obviamente la sensación es bastante más rígida en comparación con la del cartílago, ¿ya? Entonces, palpamos, encontramos la articulación y comparamos un lado con el otro lado. Eso vendría siendo la primera etapa. Y voy comparando bilateralmente. ¿Ok? Dentro de esta comparación bilateral también puedo percibir si es que hay alguna adherencia, ¿ya? Que se siente como una pelotita así chiquitita que es móvil, o más de una, o una serie de fibras como cordel o cuerdas también son sinónimos de que hay alguna adherencia, en este caso seguramente el pectoral mayor, ¿ya? Y también la cara que coloca el paciente, porque si hay un proceso inflamatorio, alguna condritis, obviamente le va a molestar, ¿ya? Y si me dice ouch, también, ¿ya? Y luego de eso, así como vimos los PAVEMs, ¿verdad?, posterior-anteriores, también tenemos PAVEMs anteroposteriores, ¿ya? No. Pero si Ay, me explicación cansé. es Vas a querer verlo. Ay, gatito. Profesora, en caso de la mujer igual, ¿cómo se busca? La mujer depende, pues si la pechuga es muy hacia arriba y yo estoy acá, basta con que ella se la tome y la baje. La estiro un poquito, igual son flexibles. Pero por el Se lado la- igual es más fácil o no sirve por el lado. Es que si lo haces así la vas a llevar más a medial. No, pues tú querís tocar aquel. Ah, ok, ya. ¿Sí? Y la otra opción Cartílago. es que si ya estoy en niveles más bajos, Ay, qué bueno. en vez de ir de arriba a abajo, La. desde el medio hacia el lado. Así. ¿De qué te reí? Tenés que ser Una madura. movida Para... pechuga, ¿ya? Pero lo hacen paciente. No lo haga usted. Esa es la parte importante, ¿no? ¿Ya? Entonces, para efecto del PAVEMS nos ubicamos sobre la articulación y simplemente dejamos cargar nuestro peso del cuerpo y hacemos un deslizamiento que es antero-posterior directo. ¿En cuál parte? La principal que se prueba es la esternocondral. Igual uno puede probar la otra, pero acá hay que ser mucho más cuidadoso. ¿Por qué no la otra? Porque podría ahí tú mismo llegar a generar una subluxación del cartílago. Entonces, normalmente probamos acá. Se puede acá, pero háganlo mucho más suave si quieren intentarlo, ¿sí? Se compara siempre lado derecho, en este caso sí, lado derecho, muy bien, con el lado izquierdo, y si comparo el lado izquierdo me doy la vuelta para poder quedar en 90 grados, ¿ya? De hecho, por ejemplo, para mí esta camilla está muy alta. Yo debería bajarlo un poco. Ahí yo quedo bien. Entonces de esta forma yo cargo el peso de mi cuerpo y de hecho incluso más fácil, o no es tan fácil, pensé que iba a ser más fácil. Me debería dar la vuelta igual. Quería hacer la versión floja. Pero sí, para efectos de probar este lado, yo quedo bien cómodo. Que es la altura en realidad que yo ocupo para efectos de Kiro. Y que acá quedamos bastante bien porque mi esternón queda a la altura de su esternón. Que no sé si se acuerdan, yo les dije siempre, tratemos de proyectar como si tuviéramos una corbata, ¿ya? Y la corbata cae en la zona en donde estamos movilizando, ¿ya? Y la otra opción que tenemos es decúbito lateral. Pero si yo voy a ver tu espalda,
Ya, ¿está bien? Un bebé. Apóyese ahí, ya. Acuérdense que idealmente un cojín acá, cadera, rodilla en flexión, cosa de rectificar la región lumbar. La manito puede estar ahí para la cabeza, yo sigo tapándose, tranquilo. ¿Ya? Y la misma compresión que hacíamos lateral, nosotros podríamos hacerla en un decúbito lateral, en donde nuestro vector va a ser también desde cefálico hacia podálico y ahora del lateral a lateral. En este caso, del lateral derecho al lateral izquierdo. ¿Sí? Con ambas manos, comprimo. ¿Sí? Puedo probar en la región baja o en la región media. ¿Sí? Y después podemos probarlo contralateral también. No es necesario que se dé vuelta. El compañero va a entender. ¿Sí? Ahora, ¿qué es importante? El hallazgo. Si es que hay síntomas, ¿ya? O sea, si el paciente refiere dolor. Si es dolor por la región anterior, al realizar el movimiento, ya sea directo o indirecto, ¿ya? Posiblemente o es una esternocondritis, una costocondritis o una disfunción costal en anterioridad, lo que se produce normalmente cuando tenemos disfunciones costocorpóreas. ¿Ya? Si es que el dolor no se da por la región anterior y se da por la región posterior, como un pinchazo o similar a un síndrome facetario en sensación, posiblemente o es la vértebra que se está moviendo de forma indirecta, ¿verdad?, con el movimiento costal, o es una disfunción costo-transversa. ¿Ya? Si el dolor es intenso y yo siento hipermovilidad o clics en el momento de hacer la compresión, probablemente sea la fractura. No siga moviendo en ese caso. ¿Sí? Y lo mismo, si es que yo estoy viendo una costilla cualquiera y presioné y siento como una tecla de un piano que se hunde de un lado y en el otro lado no pasa nada o se mueve muy poquito y duele y se irradia, porque normalmente el dolor por fractura no es local como pinchazo, sino que en realidad se expande, ¿ya?, como contractura intercostal, también eso es muy probable que sea la fractura, así que no siga moviéndolo. Vaya que se haga una radiografía, por último póngale una venda para efectos de mantener un poquito más estable y a la imagen. ¿Sí? Y después reposo porque no va a poder hacer nada más ahí. ¿Vale? Ok. Póngase la boleta así,